Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Noticias Caracol Ahora, como siempre, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, primero en Noticias. Doña Margarita, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Juan le va? Roberto. Muy bien. Días sin verla por estos lares. Sí. Bueno, y la hemos tenido hace algunos días y vuelve a estar usted aquí, Margarita. Ya en instantes voy a saludar a Juan Jacobo Castellanos y a un médico también que nos va a hablar, un neumólogo e intensivista de la Fundación Neumológica de Colombia, sobre el tema que hoy concentra la atención del mundo, Margarita, el tema del coronavirus. Hoy el mapa, ¿qué dice? Hoy, ¿cómo está el mundo cuando a usted le preguntan el avance del coronavirus? Pues Juan Roberto, esto ha sido como una montaña rusa. Sí. De hecho, nos ha tenido hablando de esto desde el inicio del año, que se empezaron a presentar las primeras noticias del ¿Llevamos cuánto brote. ya? ¿Un más de 2 meses? Vamos para 2 meses porque hablando. se produjo Sí. básicamente a inicios de enero. Este es el reporte que suele ser más actualizado, más fidedigno de Johns Hopkins Institute en Washington. Esto es en tiempo real, ¿no? Esto es en tiempo real, ellos van actualizando y ellos nos están mostrando 80.413 casos confirmados de contagio de la enfermedad, 2.708 muertes y 27.879 pacientes ya dados de alta, es decir, que han superado la crisis del COVID-19. Ahí vemos también el mapa que muestra cómo se concentra en la zona pues, de Asia, de China básicamente, pero en otros países también cercanos el número de casos. Ahora sabemos que es especialmente grave la emergencia en China, en Corea del Sur y en Italia, en Europa. ¿Por qué Italia? ¿Por qué Italia en los últimos días se ha disparado el número de casos y por supuesto la alerta? Pues parece que hubo un error en el manejo hospitalario de esos primeros casos y entonces se les dispersó la enfermedad por todo el norte de Italia. La novedad hoy es que se presentaron casos ya en el sur, en Sicilia, Sí. en Liguria, Sí. que es el noroeste, y en Toscana, que es el centro, pues es Florencia y es una zona completamente turística que ya reporta casos. Entonces, pues digamos que para Italia ha sido una emergencia difícil de controlar a pesar de las estrictas cuarentenas impuestas a la zona norte, pero parece que en un inicio no se detectó rápidamente en esos primeros casos y ahí se dispersó. Mire, el gobierno surcoreano ya elevó la alerta, imagínese, más por enfermedades contagiosas a rojo, alerta roja, el máximo nivel de su escala ante el aumento de contagios de este nuevo coronavirus que ya ha afectado a 556 personas solo en ese país. La Organización Mundial de la Salud es la que todos los días está entregando un reporte. ¿Le ha tocado? Sí, hemos hablado precisamente de que es una montaña rusa porque unos días uno los siente a ellos más optimistas, más tranquilos, tratando de controlar el pánico y otros días los siente más alarmados. Hoy es uno de esos días en que se sienten especialmente alarmados y un funcionario de la OMS estaba advirtiendo que el mundo no está preparado en general para hacer frente a estas pandemias. Bueno, ¿se acuerda que usted y yo hablamos con nuestros televidentes de sala de prensa hace, ¿qué?, 3 semanas? Cuando le dije y usted me dijo, hombre, no sé todavía, pero hoy el tema volvió a sonar y es el de los Olímpicos de Tokio. Bueno, la cantidad de eventos que ya han cancelado, aplazado por el coronavirus, por este tipo de coronavirus, pues es grande en el mundo, pero ya se está hablando de que no se descarta la cancelación de los Juegos Olímpicos. Pues hoy por primera vez se abrió una puerta, es una declaración extraoficial, pero sí de un funcionario con autoridad, digamos, dentro del Comité Olímpico Internacional, y él, en declaraciones a la agencia Associated Press, reconocía, en condición de anonimato, que efectivamente ya están empezando a considerar esa posibilidad que antes no estaba dentro de los escenarios, pero ahora sí. Sí, mire, y eso, el golpe que le ha dado, bueno, lo que ha pasado en España, el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana, una persona en Castellón, cerca de 1.000 personas, Margarita. Lo de ese hotel en Tenerife, en España, es terrible. Hay un turista italiano que tiene esta enfermedad, él y su pareja dieron positivo y aislaron a más de 1.000 personas en un hotel. Así es un hotel en las Islas Canarias y pues están tratando de controlar. Para el país resultaba un aliciente, pues que es una zona insular, aislada del territorio continental, pero hoy también se confirmó un caso en Barcelona. En Barcelona. Bueno, ya vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud porque quiero hablar con los televidentes, quiero contarles el tema colombiano. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio elevó la alerta de baja a moderada, pero mientras eso ocurre hay mucha
expectativa por la llegada del vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana que trae a un grupo que aún no lo hemos logrado determinar. Juan Jacobo Castellanos, nuestro compañero de Noticias Caracol. Juan, usted prácticamente le ha hecho la ruta a ese avión desde que salió, llegó a China y ahora está en proceso de devolución. En este momento, ¿dónde está el avión? Juan, muy buenas noches. Un saludo para usted, para todos sus televidentes. En este momento, el avión permanece en una base muy cercana a Seúl, sí, en el sur de Corea. Mañana, muy hacia las 6 de la mañana, hora colombiana, este avión, el Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana, que está listo, que tiene a sus pilotos listos, a los médicos en acuartelamiento máximo para atender a estos colombianos, partirá hacia la ciudad de Wuhan. Esto 6 de la mañana, hora colombiana. Sí. Sobre el mediodía, se espera que este equipo que va a recoger a los colombianos ya tenga en su poder, dentro del avión, en una zona aislada, a los 13 o 16 colombianos que van a abordar esta aeronave para regresar a Colombia. Todavía no se ha confirmado de manera oficial cuántos colombianos van a abordar este avión en China. Posteriormente, este avión va a circular hacia Mumbai, en la India, y pasará a Europa muy cerca, o prácticamente llegará a Sevilla, en España, para finalmente cruzar el Atlántico y llegar a la base aérea de Katam el próximo jueves en horas de la noche. Se retrasó el vuelo, sí, porque al parecer hubo unos inconvenientes en unas autorizaciones de sobrevuelo sobre algunos espacios aéreos de unos países de Asia que todavía no tenían la autorización para que el FAC 1202 de la Fuerza Aérea Colombiana circulara por esta zona del planeta. Lo claro, Juan Jacobo, y hay que decirle a los televidentes que mucha gente está preguntando, hay miedo, como en muchas partes del mundo, mucha alerta por este tema de la llegada de este tipo de coronavirus a Colombia, es que las personas que vienen a bordo de ese avión, hablo de los colombianos que estaban en China y que están trayendo, que están rescatando, antes de montarse al avión, verificaron que no tuvieran ninguno de los síntomas. Básicamente pasan por un filtro del gobierno chino, Juan Roberto, pero también pasan por un filtro del equipo médico colombiano que los va a recibir. Si el gobierno chino detecta que alguno de los pasajeros colombianos que va a abordar el avión pues padece el coronavirus, se va a quedar en ese país. Sin embargo, obviamente apenas suban al avión los va a recibir el equipo médico colombiano que los revisará, que los mantendrá aislados de manera preventiva en todo el regreso a Colombia, y cuando lleguen a nuestro país los va a tener 14 días en cuarentena, al igual que a la tripulación que vuela en este avión y también a la aeronave que entra en un proceso de descontaminación. Esto es preventivo. Sí. No hay que señalar a esta gente, Juan Roberto, porque no está confirmado que le iba a preguntar eso. Es decir, el tema es de que ahora están diciendo que dónde los van a recluir, que dónde los van a tener aislados en esa famosa cuarentena. ¿Qué se sabe del lugar donde los van a tener en estos días? Repito, vienen sin los síntomas, pero los van a tener en observación aquí en Bogotá, en un sitio específico. No, ellos lo que ha pasado con ellos, Juan, y hay que dejarlo muy claro, es que han estado en la zona en donde se conoció por primera vez en el mundo el coronavirus. Pero no están contagiados. Pero no es que estén contagiados. Claro. Simplemente por un proceso preventivo van a llegar a Bogotá y van a quedar aislados, van a quedar en cuarentena en una zona que el gobierno colombiano mantiene hasta este momento en reserva. Sería en Bogotá, obviamente por la atención médica y por facilitar todos los procedimientos de movilización en la capital de Colombia. Le tengo chivo a usted, a los televidentes. Señor. El sitio donde van a mantenerlos en observación al menos 2 semanas será el centro de alto rendimiento. Acuérdense que esto es cerca al Salitre. Esto es en la parte de atrás del Salitre, el Parque El Salitre, muy cerca al Parque Simón Bolívar. Allí hay unas habitaciones que son dispuestas para los atletas y allí el gobierno dio la orden de que sean no recluidos, sean mantenidos en observación estas personas. Juan, tal vez una cosa final, ¿cómo es el cuento del colombiano que no quiso volver, que está en Wuhan y que dijo, mire, yo prefiero quedarme aquí? Pues básicamente lo que dice él es que tiene todas las garantías por parte del gobierno chino, que está siendo atendido, que él está en un centro universitario terminando su curso de carrera y que él prefiere por ahora mantenerse en la zona de alerta y no venir a Colombia. Lo que sí tenemos confirmado es que vienen al menos 13 colombianos, dentro de ellos una familia que tiene
también unos hijos Los que dos nacieron. hijos chinos, Sí, claro, señor. y viene con la señora de Sí, nacionalidad china y vienen a quedarse aquí. Llegaron a Bogotá. Oiga, tal vez la pregunta del millón, ¿qué pasa con los colombianos que están pidiendo allá ayuda para que los saquen, que no están precisamente en Wuhan, sino en localidades cercanas? Ahí vimos a un bailarín, vimos a un estudiante de música, vimos a una estudiante de literatura. ¿Qué pasa con ellos? Ese es un objeto de análisis por parte del alto gobierno colombiano. No se descarta la posibilidad de hacer un nuevo envión para poder trasladar a más colombianos que están en China hacia nuestro país en los próximos Mire, días, dependiendo de la magnitud de la alerta. Juan Jacobo, usted es experto en temas de militares, en temas de aeronáutica. ¿Este avión que los trae qué es? ¿Es un avión como de cuál? Es una Boeing 767, un avión carguero, un avión militar. Es un avión que tiene gran alcance, muy potente, con una tripulación muy preparada, que ha sido dividido prácticamente en tres partes, una de ellas en la parte trasera del avión. Ese es el que estamos viendo. Sí, un señor. avión habitualmente de estos, más o menos, ¿qué capacidad tiene? De pasajeros. Usted puede llevar perfectamente ahí 180 pasajeros. Claro. Los que Es van a amplio. viajar, incluida la tripulación, son cerca de 35, 40 personas. Es un avión suficiente, tiene la capacidad necesaria para poder trasladar, obviamente, haciendo un recorrido muy largo a estos colombianos a través de los 5 continentes. Bueno, don Juan Jacobo, muchas gracias. Placer, señor. Muy amable, Juan Jacobo Castellanos. Saludo rápidamente, antes de la pausa, a nuestro siguiente invitado, Margarita y televidentes, quien es el doctor Fabio Barón. Él es neumólogo intensivista de la Fundación Neumológica Colombiana. Doctor Barón, gracias por estar en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al revés, muy querido usted. Doctor, lo invito a usted, a los televidentes. Voy a hacer una pequeñísima pausa y ya venimos con usted para hablar de los mitos que hay en torno a este tipo de coronavirus que tiene al mundo en alerta. Ya regreso con usted. Una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Es que estoy aquí mirando las cifras, Margarita. Estamos hablando en este momento de ¿cuántos casos en el mundo? Estamos hablando de 80 y algo mil, casi 81. Casi 80.000, alrededor de 80.000 casos, de los cuales me dice muertes superan los 2.000. Estamos hablando, sí, y 27.000 personas que se han curado. Eso es lo que dice el mapa que presentábamos hace un rato. Mostrar otra vez. Aquí está. Ahí está, mire, 80.413 casos. 2.708 muertes y 27.879 pacientes ya dados de alta. Y los puntos rojos representan los sitios del planeta donde hay casos ya confirmados. Saludamos al doctor Fabio Barón, les repito, neumólogo intensivista de la Fundación Neumológica de Colombia. Doctor Barón, la primera pregunta es, ¿cómo distingue uno una gripa normal de una enfermedad como esta? Se lo pregunto porque hoy todo el mundo le pregunta a uno en cafeterías, en el ascensor del edificio, cuando uno va y le preguntan, oiga, ¿cómo uno distingue una enfermedad de este tipo de coronavirus, con una gripa o con una tos, entre comillas, normal, doctor Barón? Bueno, buenas tardes. A ver, el problema que tenemos en este momento es que los síntomas son muy similares. Por eso la única forma que se ha establecido a través del mundo es establecer lo que llamamos nexo o riesgo epidemiológico. Es decir, que el paciente de alguna manera haya tenido contacto o se haya desplazado a los países donde ya conocemos que está en este momento el coronavirus. Si viene un paciente de China, de Japón, de Corea, en este momento de Italia y tiene síntomas, debe consultar porque probablemente hay que hacer las pruebas que ya están disponibles en nuestro país y con esas pruebas poder definir si sí o no estamos ante un caso de una infección por coronavirus. Doctor Barón, ahora, por lo que han dicho las autoridades colombianas, parece ser que la pregunta ya no es ¿va a llegar o no el COVID-19 a Colombia?, sino ¿cuándo? O sea, parece un hecho ya inevitable en términos de lo que está sucediendo en todo el mundo, y eso, ¿cómo nos debe, digamos, convocar a los ciudadanos para prepararnos no desde el pánico, sino desde la prevención? Sí, yo creo que hay que tener un balance en la respuesta, no tenemos que alarmarnos. Tampoco podemos relajarnos porque probablemente lo que tú acabas de mencionar, muy probablemente el coronavirus va a estar en nuestro país. Hemos aprendido a través de los años y más con la epidemia de influenza H1 en su momento, en el año 2009, 2010 y 2011, cómo tratar de controlar y mitigar este tipo de eventos cuando se producen ese tipo de eventos de salud pública.
Lo primero es que la prevención está en cada uno de nosotros. Lo primero es identificar tempranamente, cuando se lleguen a presentar los casos, poder identificar a esas personas para poder hacer el aislamiento que corresponda y los estudios epidemiológicos para definir quiénes tuvieron contacto y quiénes podrían tener la enfermedad. Eso nos permitiría controlar la propagación del virus de una manera muy importante. Ahora, las medidas universales para prevenir las infecciones respiratorias siguen siendo las mismas. Lavarse las manos bien lavadas, 40, 60 segundos. Utilizar tapaboca cuando tenga síntomas de resfrío común o síntomas de gripa. Probablemente, si está el nexo epidemiológico, hay que consultar rápidamente a un médico o a su grupo asistencial de acuerdo a la EPS o al sistema de seguridad que tenga cada una de las personas para poder hacer los estudios epidemiológicos. Si no se tiene el nexo epidemiológico en este momento, la recomendación es, si los síntomas son leves, son de un resfrío común, pues no hay que llegar a los servicios de urgencias porque probablemente van a estar sobresaturados muy tempranamente y la atención no va a ser de la calidad adecuada. Si nosotros logramos identificar tempranamente cuando se presenten estos casos y logramos hacer un aislamiento, probablemente vamos a lograr de una manera mucho más llevadera lograr controlar este brote. Ahora, las instituciones, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud ha venido desarrollando un plan de educación para establecer cuáles van a ser las rutas de los pacientes que puedan tener esta infección y en caso de requerir hospitalización en los casos más severos, pues ya sabemos a qué instituciones podrían dirigirse para también recibir la mejor atención médica posible. Doctor Barón, ¿qué tan mortal es este tipo de coronavirus? Los datos que tenemos tienen cierta incertidumbre. Lo más reciente que tenemos, que fue publicado el día de hoy, dice que de cada 100 personas que pueden tener la infección, alrededor de 14 pueden llegar a requerir hospitalización y alrededor del 5%, es decir, alrededor del 5 de esos 100 pacientes podrían requerir hospitalización en un área especial como cuidado intensivo. Eso quiere decir que el 86% de las personas se pueden curar con las medidas habituales, que son básicamente hidratación, analgesia, porque no tenemos ningún tratamiento farmacológico específico para esto. Hay muchas cosas que se han dicho en las redes sociales, pero hasta este momento lo claro es que no hay ningún tratamiento diferente a un tratamiento de sostenimiento de lo que acabo de mencionar. Y la mortalidad está alrededor del 2%. Ahora, 2% considerando las poblaciones de alto riesgo. Pacientes ancianos, pacientes con enfermedades adicionales, con diabetes, cáncer, pacientes que reciben algún tipo de medicamento que frenan sus defensas o inmunosupresores. Si excluimos esa población, la mortalidad está cercana o alrededor del 1%. Es decir, es muy similar a lo que hemos vivido con las epidemias de influenza en el pasado. Doctor Barón, ahora con esta coyuntura pues nos acostumbramos a oír una cantidad de términos que tienen que ver con manejos especializados y protocolos especializados de salud y de emergencias sanitarias. Cuando la OMS dice que empieza a considerar la posibilidad de que esto se convierta en una pandemia, ¿eso qué quiere decir? Y cuando la misma OMS dice que el mundo simplemente no está preparado para enfrentarlo, ¿eso cómo se lee desde el mundo civil, desde el mundo ciudadano? Sí, hay como 3 conceptos que son importantes, que son endemia, epidemia y pandemia. Endemia es cuando la enfermedad está de manera constante en nuestro medio. Epidemia es cuando hay picos, hay momentos donde hay muchos casos de una determinada enfermedad y vuelve a sus números habituales. Y pandemia es cuando esa enfermedad afecta casi que de manera simultánea muchos países o, en algún caso, la globalidad de los países. Probablemente la OMS está siendo muy prudente en la declaración de la pandemia por los efectos que eso puede tener, pero si seguimos a este paso, ya hoy en la tarde se reportaron casos en Argelia, en Croacia, en Afganistán. Probablemente dentro de pocos días estaremos ante la declaración de la pandemia. Esa declaración de esa pandemia, doctor Barón, y atendiendo un poco la pregunta que le decía Margarita, genera una alerta que por lo que usted nos dice por las cifras, pues es lo mismo que pasa con una influenza, con otro tipo de enfermedad, con otro tipo de epidemia, pero lo que no se entiende es por qué la alerta por este tipo de coronavirus. Es que de un momento a otro como que el mundo entró en una histeria colectiva por algo que supuestamente no es tan grave como sí lo son otras enfermedades que también se han propagado por el mundo. Sí, de acuerdo. Por eso al comienzo mencionaba que no hay que generar histeria colectiva, tampoco relajarse.
pero probablemente tenemos más casos de influenza cuando hay el pico respiratorio, con un impacto importante en morbilidad y en mortalidad, que lo que esperaríamos inicialmente en coronavirus. Tal vez las dificultades que hay es que como es un virus tan reciente, la información se está construyendo. Entonces hay una alerta de qué es lo que realmente pasa y cuáles son los números en los desenlaces de los pacientes, es decir, cuántos pacientes realmente van a requerir hospitalización, cuántos pueden fallecer. Y el otro punto crítico es que no tenemos vacuna. Para influenza tenemos vacuna y eso mitiga de una manera muy importante la posibilidad de que los pacientes tengan complicaciones severas. Con coronavirus lo único que tenemos es tratamientos de sostenimiento. Eso es un llamado también que hay que tener en cuenta. Ni los antibióticos, ni muchas cosas que se leen en las redes sociales de que determinadas cosas pueden funcionar, hasta este momento no existe esa posibilidad. Entonces hay que tener el balance de estar atentos, estar muy atentos a identificar los casos iniciales para tratar de contener o de evitar la propagación en la medida que sea posible. Probablemente vamos a tener casos y pues bueno, esperamos que con la preparación que han tenido los diferentes entes de control, ministerio y secretaría, podamos llevar un buen control y mitigar de manera adecuada si se llega a presentar. Doctor, ¿por qué América Latina tiene la buena fortuna de ser la única región libre de COVID-19 en este momento? ¿Tiene que ver con qué? La globalización ha permitido esto, ¿no? En el año 1917-18 una epidemia de influenza dio muchos muertos localizados en una zona geográfica específica. Hoy en día las personas se montan en un avión y en 48 horas pueden recorrer el mundo. Entonces, como empezó en Asia, probablemente la contención que hizo China en la fase inicial fue parcialmente exitosa, aunque no fue del todo porque el virus salió. Y bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, que han logrado de alguna manera identificar muy tempranamente las personas que han tenido la infección y mantenerlos hospitalizados en sus domicilios con un control adecuado, pues nos dice que la globalización tiene sus cosas buenas, pero a veces este tipo de enfermedades virales de fácil contagio, pues generan que fácilmente se propague. Ahora, ¿cómo se propaga? Pues se propaga por las goticas de saliva. Entonces, cuando uno estornuda, habitualmente hay gotas de saliva que salen, aun cuando se está hablando. Entonces, esas gotas, si caen en la mano de otra persona, o si uno estornuda y se pone las manos y la saliva queda sobre las manos y después saluda a alguien más, o toca algún objeto y después alguien se pone en contacto con ese objeto, pues puede transmitir o puede adquirir la infección. Por eso la recomendación firme e insistente es: hay que lavarse las manos. Si tiene síntomas, si tiene el nexo epidemiológico, hay que consultar y hay que usar tapaboca de manera rutinaria para tratar de evitar la propagación. Es decir, no entrar, repito su frase, doctor Barón, no entrar en histeria colectiva, pero tampoco descuidarse, tampoco bajar la guardia. Es decir, como en cualquier otro tipo de procedimiento para este tipo de enfermedad respiratoria. Doctor Fabio Barón, de verdad un gusto tenerlo en sala de prensa y lo volveremos a molestar porque este será seguramente un tema de consulta permanente de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy amable. Fabio Barón, de la Fundación Neumológica de Colombia. Esa frase me quedó sonando, Margarita. Él dice: no hay que caer en la histeria colectiva. Hay enfermedades más graves. El problema es que esta no tiene vacuna. Claro. Este tipo de coronavirus, el COVID-19. Pero que sí hay que tener cuidado. Hay que lavarse las manos. Si usted estornuda, hacerlo así. Si usted tiene gripa, no vaya a la oficina. Me decía también un neumólogo, si ya está enfermo, pues use el tapabocas, no el tradicional, que ese no sirve para nada, sino el industrial, el que tiene especificaciones de aislamiento. Es decir, estamos hablando de medidas sencillas, pero que tienen que tomarse con rigor. Mire, esta de las manos, Margarita, decía, mire, ¿cuánto? 40, 60 segundos, más o menos la lavada. Sí, un minuto por lo menos. Entre los dedos, después las encima, uñas. Después con las uñas, es decir, y ese es un lavado que se demora dice 40 segundos y 60. Es más o menos lo que usted tiene que demorar, y lo mismo tiene que demorarse jugándolas. O sea, es decir, quitando el jabón tiene que demorarse, lo que está haciendo esta persona que muy amablemente nos ayudó en esto. Y entre otras cosas son recomendaciones que aplican para el COVID-19 y para todo, porque estamos entrando en pico de enfermedades respiratorias en este momento del año. Sobre todo porque, bueno, ya entraron las lluvias en buena parte del país. En otras regiones de Colombia hay temporada seca, pero también frío en la madrugada y en la noche.
Es decir, estamos frente a esos contrastes del clima. Margarita, seguimos hablando, tal vez sabe qué me faltaba o nos faltaba, el desplome de las bolsas, ¿no? Se desplomaron las bolsas, porque eso tiene un efecto económico. La más importante del mundo, Wall Street, la de Nueva York, por este tema del coronavirus, se desplomó 3.14%. Es más o menos lo que dice el indicador del Dow Jones, que es el indicador más importante que se mide allí en la Bolsa de Valores de Nueva York. En realidad la de hoy es la segunda jornada de caída en picada, la de ayer fue muy dramática, de hecho fue la peor jornada que ha habido este año, el peor día, y el Dow Jones, que es el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, pues el más afectado, pero hemos visto que, por ejemplo, la industria automotriz en todo el mundo está súper afectada porque muchas partes se fabrican en China, o sea, está paralizada la industria. Uno podría decir que, y esto no es ni ser simplista ni ser apocalíptico, pero buena parte de la producción de todo en el mundo está en vilo por lo que está pasando en China. Sí. China ha paralizado fábricas. Sí. Es decir, entiendo que la mayor mano de obra del mundo está en China. Sí. Y en China se produce todo, desde los insumos para celulares, es decir, las partes de celulares, el que tenemos usted y yo, el que tiene quien nos está viendo, a través de su celular, es chino. Todos, los televisores, o las partes remoto, o los productos. Los productos de aseo, los productos plásticos, la ropa. Sí. Entiendo también los juguetes. Claro, que hay dificultades porque mucha fábrica, por ejemplo, no solo en el mundo, sino específicamente hablando de Colombia, sus insumos son chinos. Las bolsas de valores en China están quietas, el petróleo se ha desplomado porque China, como está paralizado, entonces el consumo, la demanda de petróleo, pues ha bajado. Margarita, gracias. Sí, seguramente seguiremos hablando de esto. Seguramente sí. Margarita, gracias. Una nueva pausa y en instantes vamos a mostrarles a ustedes qué tiene don Ricardo Ospina en su radar. Muy bien, y al cierre de sala de prensa, como todos los días, el radar de don Ricardo Ospina desde los estudios de Blue Radio. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy está en el radar el grupo de políticos y de empresarios que están investigados por la justicia colombiana con base en lo que desde hace más de un año y medio había comenzado como un caso denominado como la Casa Blanca, que había iniciado por cuenta de las indagaciones que habían adelantado el entonces fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, en compañía de la policía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Esa operación, que encontró una empresa criminal dedicada a la compra de votos en Barranquilla, llevó finalmente a la ex senadora Aida Merlano a haber sido condenada a 15 años de prisión. Luego de esto se produjo la fuga de la exparlamentaria, que actualmente se encuentra detenida en territorio venezolano. Pero con base en lo que ella ha dicho, según lo que dicen algunos sectores, incluso de que no han avanzado las investigaciones, la verdad es que hoy hay al menos 15 personas investigadas, sin contar los congresistas. Y hacemos el listado muy rápidamente para que ustedes sepan quiénes están hoy en el radar de la justicia. Están la hermana de Aida Merlano, Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, investigada por varios delitos, pero también está el empresario Julio Geleine Echavarría, que se encuentra en etapa de juicio por haber sido presuntamente el financiador de esa empresa dedicada a la compra y venta de votos para llevar a Aida Merlano al Senado de la República por el Partido Conservador. Pero el listado va mucho más allá, como lo hemos dicho. Y entre los políticos que están siendo investigados, varios de ellos importantes en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, están Aizar Gregorio Castro, Aizar Alberto Castro Reyes, Margarita María Balén, Jorge Luis Rangel, Lilibet Ginas, que fue la fórmula a la Cámara de Representantes de Aida Merlano, Juan Carlos Zamora y Vicente Carlos Támara Chamorro. Todos ellos, además del senador Arturo Char, quien actualmente está siendo investigado preliminarmente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por 2 delitos. Uno, por compra de votos, porque habría formado parte de todo este entramado criminal de acuerdo con las denuncias y los testimonios, y por otro lado, por presunto apoyo a fuga de presos, con base en lo que ha dicho recientemente Aida Merlano, que señala que el senador Char y otros importantes dirigentes de la Costa Caribe habrían estado involucrados en el plan de fuga que ella finalmente ejecutó el pasado 1 de octubre desde un consultorio odontológico en el norte de la capital de la República. Esto quiere decir que no son ciertas las afirmaciones que indican que no hay ningún tipo de movimientos en el caso Merlano y todos sus desarrollos. Eso sí, falta tal vez un poquito más de velocidad en la justicia, pero ¿que está actuando? Está actuando.
Muy bien, don Ricardo Ospina con su radar, y con ese radar de don Ricardo terminamos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos.